Señor, viniste a mí, tocaste, yo te abrí, dejaste mi hogar un regalo de amor, una linda creación. Tu bendición llegó, de nuevo me tocó, enviando para mí otro pequeño ser. Hoy me da... Queridos hermanos en Cristo, paz a vosotros. Voy a pedirles, hermanos en casa, que se pongan cómodos. Vamos a tomar unos minutos para estudiar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a estudiar, hermanos, un mandamiento. Y bueno, regularmente siempre leemos los mandamientos en Éxodo 20. En esta ocasión les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, de la repetición de la ley. Y voy a leer, hermanos, el versículo 16. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien, dice la palabra de nuestro Dios en sus mandamientos: honra a tu padre, honra a tu madre, y entonces vas a tener bendiciones en tu vida. Honrar, hermanos, es respeto hacia nuestros padres, obediencia hacia ellos. Y esta tarde, hermanos, ojalá que abramos nuestro corazón y entendamos lo que es la palabra de Dios. Indudablemente estamos predicando a un pueblo que dice la palabra del Señor, que es pueblo sabio y entendido. Pero con la sabiduría y el entendimiento que Dios nos da, hermanos, a veces como seres humanos llegamos a cometer errores. Y si alguno de ustedes que nos escuchan, hermanos, que nos ven a través de esta transmisión, ve a través de estos versículos que habremos de citar, estas historias, y se ve como en un espejo, hermano, lo que habremos de decir, entonces es momento de recapacitar, hermanos. Quiero ver una historia de obediencia, porque ese es el honrar también a nuestros padres. Dice el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Sichem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón y llegó a Sichem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre diciendo: ¿qué buscáis? Y él respondió: busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre le respondió: ya se han ido de aquí. Y les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos
y hallólos en Dotán. Amén. La historia, hermanos, esta historia de José obedeciendo a su padre. Quiero leer el verso 4 porque quiero señalar algo. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no podían hablar pacíficamente. José, hermanos, indudablemente se daba cuenta de que sus hermanos, como hoy día decimos, no lo querían. Yo creo que sí había amor, pero por ser soñador y porque se daban cuenta que su padre se inclinaba a él, entonces dice aquí, hermanos, que le hablaban. ¿Cómo le hablaban? A ver, acerco más el micrófono. ¿Sí? Así. Dice el verso 4, para no perderme, dice el verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no podían hablar pacíficamente. ¿Qué imaginan ustedes cuando la Biblia dice que le aborrecían sus propios hermanos y además también no le podían hablar pacíficamente? ¿Alguna familia, hermanos, de las que nos están viendo? A lo mejor el hermano mayor a veces regaña a los hermanos, no lo sé, hermanos. Esto se daba hace 2 o 3 décadas, pero espero que hoy día la situación sea diferente. Entonces, más adelante leemos, hermanos, cuando su padre Jacob le pide a José y le dice: necesito saber de tus hermanos, ve y búscalos en Sichem. Pero cuando Jacob le habló a José y le dijo: José, él respondió: heme aquí. Cuando responde heme aquí, hermanos, heme aquí, viene a hacernos entender que es una respuesta que está dispuesto, hermanos, a hacer lo que su padre en ese momento le va a decir. Heme aquí. Entonces, esto nos hace entender, hermanos, nos hace entender que estaba dispuesto a obedecer a lo que su padre le iba a indicar en ese momento. ¿Y por qué lo digo así? En el pasado concilio, hermanos, hace unos meses, cuando los hermanos se propusieron para primer administrador, hubieron varios, me llamó mucho la atención de un hermano cuando en el momento de preguntarle le dijeron: hermano, usted es propuesto para primer administrador, ¿acepta ser votado? Y él dijo: heme aquí. Es decir, que estaba dispuesto, hermanos, a lo que en ese momento ocurriese en el concilio vivido. Aquí, hermanos, José dice: heme aquí, hago lo que tú me digas, padre. Esto, hermanos, yo lo tomo como obediencia. Sus hermanos le aborrecían. Él le dice, en el tiempo actual, hermanos, diríamos: pero pues me mandas a buscar a mis hermanos, ellos no me quieren, mejor que lo haga otro, no lo sé, hermanos. Pero él, hermanos, estaba dispuesto a obedecer a su padre. Y vean, estaba perdido y ya no estaban en Sichem, hermanos. Había un lugar que se llama Dotán y habían ido para ese lugar. Y él, hermanos, sin ninguna dificultad va en busca de sus hermanos. Esto es obediencia. Ojalá que hoy día nuestros hijos, hermanos, también. A ver, ve en busca de esto, no lo sé, hermanos. Algo que solicitemos nosotros como padres, les digamos a nuestros hijos, y entonces, hermanos, sean diligentes, diligencias a hacerlo de manera apresurada, en el momento en que tu padre te lo indica. En aquel entonces, hermanos, la Biblia nos habla de José, y José era un chico obediente, hermanos, indudablemente obediente, grandioso, hermanos. Otra historia, quiero complementar otra historia, hermanos, dice el primer libro de Samuel, primero el capítulo 16. Vamos al capítulo 16. Quiero también, hermanos, acentuar esta parte porque enseguida tengo que usar para explicar esta parte. Dice el primer libro de Samuel, hermanos. Capítulo 16. Dice el versículo 11 y 12. Se trata de David aquí, hermano. Yo creo que ya lo ubicaron y saben ustedes que vamos a hablar un momento de David.
Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel en ese momento, por orden de Dios, hermanos, estaba buscando rey. Y el Señor le había dicho que fuese a la casa de Isaí y que ahí iba a encontrar, hermanos, quien habría de suplir a Saúl. Verso 12. Envió pues por él e introdújolo, el cual, quiero que noten esto, envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. David, hermanos, un jovencito, pero nos menciona las características de él, hermanos. Nos dice cómo era en ese momento. ¿Y por qué lo menciono así? Voy al capítulo 17. Dice el versículo, capítulo 17. Ustedes seguramente están recordando esta historia, hermanos, pero quiero leer el verso 25. Esta historia es de David, hermanos, va a pelear con Goliat. Verso 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Los israelitas, hermanos, que peleaban tenían temor con Goliat. Entonces David llega, hermanos, me imagino que una mañana se asoma al campo de batalla y ve venir a Goliat. Entonces le dicen: el rey Saúl dice que el que le venciere le habla de obsequios, hermanos. Dice la Biblia, y por eso quise leer también el verso el capítulo 16 en los versos que leímos. Dice: al que le venciere, el rey le enriquecerá en gran riquezas. David, hermanos, a través de la historia bíblica, nos damos cuenta que David, hermanos, no codiciaba a ser rico, lo llegó a hacer. Sin embargo, hermanos, él en ese momento estaba contento, estaba conforme. Dice la Biblia que cuidaba las pocas ovejas de su padre y era un jovencito, hermanos, maravilloso, obedeciendo a su padre. Pero dice algo más: y le dará su hija. Aquí también propone, hermanos, bueno, el rey dice: el que le venciere, que venciera a Goliat, le daré mi hija. Vimos en el verso del capítulo 16, hermanos, que David era rubio. Dice que era de hermoso parecer. Entonces, como seres humanos, entendemos que David, hermanos, no tenía quizás, hermanos, la situación de la hija de Saúl, hermanos, porque él era un joven, hermanos. Dice la Biblia que era de bello aspecto. Y entonces, al ser de bello aspecto, rubio, alguna chica para entonces, hermanos, podría aceptar a David. Pero aquí dice que le iba a dar. Pero algo más. Lo que quiero notar es esto, la última parte de este verso. Dice así, versículo 25. Y hará franca la casa de su padre en Israel. Dice: hará franca la casa de su padre en Israel. En otras versiones dice que eximirá de impuestos a su padre. En otra versión, hermanos, traducida al español en inglés, dice que ya no iba a pagar absolutamente nada. Me imagino que los impuestos eran elevados. Pero aquí, hermanos, aquí David escucha que haría franca la casa de su padre al que venciere Goliat. Es decir, que David, hermanos, iba a pelear con Goliat, así lo asimilo, porque quería que su padre ya no siguiera pagando impuestos y porque habían provocado a los ejércitos de Israel. Y al pelear con este gigante, hermanos, era exponer su vida. El caso de José, hermanos, grandioso, obediente a su padre. El caso de David, hermanos, grandioso, obedeciendo a su padre. Aún, hermanos, exponiendo su vida. En aquellas épocas era así. Ojalá, hermanos, en
el siglo XX, cuando estamos en la parte final de la segunda década, se sigan viviendo también así, hermanos. ¿Qué les dices a tus hijos cuando tienes una necesidad y los hijos corren por la necesidad que tú tienes? Ojalá sea así, hermanos. Los principios, hermanos, que nuestros hijos tienen, se los inculcamos desde muy pequeños. El pueblo de Israel, hermanos, caminaba en preceptos maravillosos, y cuando no se obedecía, vean ustedes lo que pasaba. Dice el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 21. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué pasaba? Allá respondan en casa, hermanos, ¿qué pasaba? Moría, morirá. Era contundente. Maldecir al padre o a la madre era terrible, hermanos. Por lo tanto, dice aquí, hermanos, que iba a morir. Era una sentencia. Otro pasaje. Levítico 20. Versículo 9. Dice, porque varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Cuando mencionaba, hermanos, que vivimos en el final de la década, la segunda década del año 2000 del siglo XXI, hermanos, hoy día a través de las notas rojas de los periódicos, hermanos, escuchamos cada día más asesinatos hacia los padres, más rebeldía hacia mamá. Y en aquella época, hermanos, era contundente. Si maldecías a papá o a mamá, dice la Biblia, que morías. Y de esa manera era quitado el mal en Israel. Otro pasaje, dice Deuteronomio, capítulo 21. Capítulo 21, 18 al 21, dice así: cuando alguno tuviere hijos contumaz y rebelde, ya había para entonces hijos contumaces y rebeldes, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces tomarlo han su padre y su madre, y lo sacarán a los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Para entonces, hermanos, ya había hijos también así. Ya había situaciones, hermanos, que los hijos les preocupaban. Este hijo dice, no me obedece. Y yo quiero, hermanos, que en casa vean esa parte. ¿Alguien, hermanos, está viviendo esta situación? O nuestros hijos, Dios quiere, hermanos, que sean obedientes. Que cuando les pidamos algo, estén, hermanos, atentos para hacerlo enseguida. En épocas pasadas era diferente, hermanos. Obedecíamos a la brevedad. Hoy día, hermanos, en la sociedad se complica. Pero aquí está la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para el pueblo sabio y entendido, la iglesia de Dios israelita, columna y apoyo de la verdad. Ojalá, hermanos, nuestros hijos puedan atender lo que a través de la palabra del Señor, hermanos, estamos expresando. Había un hijo glotón. Glotón, ya se dieron cuenta, hermanos, allá en casa. Glotón y borracho. Ojalá, hermanos, en el pueblo del Señor podamos raer eso, hermanos. No haya, sino haya hijos obedientes, hijos, hermanos, que me viene a mi memoria de verdad, hermanos, y con mucho respeto lo digo. Yo veía a Dani Montiel, hermanos. Le decía papi al hermano Santiago,
y le besaba en la mano y le besaba en la mejilla, en ambas mejillas. Cómo era obediente, y decía, para entonces, hermanos, hace 2 o 3 décadas, qué hijo tan más maravilloso. Y ojalá, hermanos, en nuestra iglesia podemos tener también hijos maravillosos, que cuando lleguemos del trabajo estén atentos a nuestra llegada y de menos una sonrisa nos puedan brindar, hermanos. Cuando los niños eran pequeños nos decían, papi, qué bueno que viniste. Mami, qué bueno que ya estás de regreso. Ojalá, hermanos, podamos nosotros inculcar, hermanos, ahora quizás a nuestros nietos, y que no hemos perdido nada, hermanos, pero hemos tratado siempre de dirigir a nuestros hijos de la mejor manera. Dice la palabra de Dios, hermanos, en tiempos de Jesús. Vamos a ver un pasaje en la época de nuestro Señor Jesucristo ya, hermanos. Dice el Evangelio de Marcos. Por eso esta mañana me estaba equivocando, hermanos, con el capítulo que les daba de Marcos, porque estuve estudiando estas 2 partes. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos, verso 10. Gracias, hermano Eduardo. Dice así: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre es Corbán, quiere decir, don mío, a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejéis hacer más por su padre o por su madre. En la época de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, las tradiciones habían imperado y les daban mucha validez más que los mandamientos de nuestro Dios, hermanos. Y una de las tradiciones era hacer un voto a Dios, y entonces eso que le ofrecían a Dios ya no podía, hermanos, tomarse. Es decir, que a sus padres les decían, no te puedo apoyar porque le voy a dar a Dios. Como hoy día decir, no te puedo apoyar porque tengo que cumplir con mi diezmo. Completamente diferente. Cumple con tu diezmo, pero sírvele a tus padres, apoya a tus padres también. En días pasados, el domingo, hermanos, el domingo tuve la gran bendición de visitar a unos hermanos de la iglesia, amigos, amiga de toda la vida, y me decía, mi mami, su mami se llamó Arnulfa, a la que recuerdo con mucho cariño. Decía, mi mami decía, si te ganas 100 pesos, dale una, no le des todo a tus padres, porque bueno, tienes que dar con algo, pero dale 10 pesos a papá y a mamá. Y hoy, hermanos, de repente nos olvidamos de cosas así. Lo vamos a ver más adelante. Ojalá, hermanos, nosotros podamos asimilar el conocimiento de nuestro Dios. Los fariseos, los saduceos eran así. No puedo ayudar a mis padres porque le he hecho un voto a Dios. Nosotros, hermanos, estamos obligados a apoyar a nuestros padres. Ojalá, hermanos, podamos hacerlo. Y si en algún momento no lo hicimos, es el momento para decirle a Dios, perdóname, Señor. Porque cuando tuve que apoyar a mamá, a lo mejor por alguna razón no pude. Debemos estar en paz, hermanos, con nuestros padres. Y si en este momento ya no es posible, entonces nos ponemos en paz con nuestro Padre Dios. La palabra del Señor, hermanos, nos instruye a cómo ser con nuestros padres. Dice Proverbios capítulo 23. Verso 22. Proverbios 23, 22. Dice la palabra de Dios instruyéndonos hacia nuestros padres así: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. De repente, hermanos, se me ha
se me ha pegado una frase y entonces les digo a mis hijos, escuchen al viejo, porque el viejo tiene experiencia, porque el viejo te dará un consejo y nunca quedará que caigas. El viejo se preocupará siempre por ti. Aun cuando puedas tener, hermano querido, 50 o 60 años y tu madre rebasa los 80 y te puede ayudar, ella no lo dudará. Siempre estará preocupada de las cosas que tú estás haciendo y se preocupará también cuando te ve sufrir. Dice la palabra del Eterno aquí, hermanos, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El pueblo de Dios, hermanos, tiene la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y abrir su corazón y llevar aquí la palabra para amar a nuestros padres. En la sociedad, hermanos, no se conocen y entonces hay mucho menosprecio a los ancianitos, hermanos. Hay situaciones, hermanos, y bueno, aquí la comento, en que de repente vemos la situación nuestra personal. Yo conozco, hermanos, no digo nombres porque no quiero que me reclamen, pero de la misma familia, hermanos, hay gente que invierte 5,000 o 6,000 pesos cada domingo para satisfacer, hermanos, su emoción del fútbol, pero de sus padres se olvidó. Cuidado, hermanos. El pueblo sabio y entendiendo tiene que saber, hermanos, cuando el hijo saca la cartera y te obsequia un billete, sabes, hermanos, las bendiciones que vienen desde tu corazón y le dices gracias, Señor, porque tengo hijos grandiosos. En las circunstancias en que vivimos ahorita, hermanos, apoyemos a papá y a mamá si es que tienen necesidad. Y si no la tuvieran, hermanos, háganlo, síganlo haciendo, disfruten a sus padres. Dice Job capítulo 12, regreso un poquito. Esto es, hermanos, como la palabra de Dios nos instruye para hacer con nuestros padres así de esta manera. El justo Job, capítulo 12, versículo 12. En los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Qué bello, hermanos. En los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Bello. Dice Primera de Timoteo, voy a reforzar esta parte. Dice Primero de Timoteo capítulo 5. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Es la palabra del Señor. Los ancianos. En la palabra de Dios encontramos también como ancianos a los que predican la palabra de Dios. No necesariamente ahí se muestra, hermanos, a una persona mayor de 80 años, de 70 o 80 años. Hoy, hermanos, Dios me da la oportunidad de dirigirme a todos ustedes que me pueden escuchar. Respetemos a nuestros padres. Dice aquí doblada honra. La merecen, hermanos. Y aún dice los que predican el Evangelio. Dice Levítico, capítulo 19. Versículo 32. Dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Nos está instruyendo, hermanos. Puse una nota aquí y la palabra de Dios nos instruye a cómo
ser con nuestros padres. Y me estoy dirigiendo a los viejecitos, hermanos. Pero también hay padres más jóvenes, por lo tanto los hijos más jóvenes también. Todo esto nos dice que los hijos sean obedientes, que respeten a sus padres, que les honren, hermanos. Y que si papá se sacrifica, papá y mamá se sacrifican por trabajar para tu colegiatura. Hoy día, hermanos, en México la situación de las escuelas privadas son muy caras. Pero si quieres estudiar, tu madre y tu padre te van a decir, hermanos, nunca te van a decir que no pueden. Estudia, hijo. No sé cómo, aunque trabaje de día y de noche, de repente la frase, pero estarán siempre al pendiente de ti, porque te quieren ver un varón, una señorita, grandiosos que puedan hacerle frente a la vida, hermanos. La palabra del Señor nos insta a cómo ser con nuestros padres, hermanos. Dice el Salmo 90, quiero ver esto, hermanos. Salmo 90, porque quiero compartir con ustedes todo esto. Dice el Salmo 90, seguramente saben a dónde voy, hermanos. Salmo 90. Esta mañana nuestro hermano ministro César González me preguntaba desde aquí, hermanos, acerca de cuántos años puede vivir el ser humano. Y aquí está. La respuesta la dimos, exageré un poquito, dije 90, pero la palabra de Dios dice así, hermanos. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en lo más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque esto es cortado presto y volamos. Amén. En el inicio de la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, pone una referencia, hermanos, que la mitad de la vida del hombre son 35 años. Quiero imaginar que este escritor, hermanos, sabía, porque decía que Platón decía eso, y que este personaje o Platón, hermanos, sabían de las escrituras hebreas. De ahí sacaron esa parte. Pero ¿por qué menciono esto? Porque dice la Biblia, hermanos, que vivimos 70 años, 80, pero quizás ya empieza el sufrimiento. ¿Cuántos quieren vivir ustedes que me escuchan? Dense la respuesta. Pero quiero decirles, hermanos, que la mitad de la vida son los 35 años. Y cuando llegas a los 35 años, las facultades empiezan a menguar. La vista, hermanos, se empieza a cansar. A los 40 años empiezas a usar anteojos. Y de repente, hermanos, yo no sé si alguien ha vivido esto. Vas por la carretera manejando y le dices a tu hijo que va junto a ti, dime, ¿qué dice ese letrero? Ay, papá, ¿cómo es posible? Cuidado, la vista está cansada. O en algún momento, hermanos, cuando no escuchamos, ¿qué dices? Papá, ya te dije varias veces. Cuidado, hermanos. Quiero relatarles, hermanos, una leyenda que encontré hace algunos años en internet y que me imagino que está todavía, hermanos. Es acerca de un viejecito después de los 80 años. Está en un bello parque, me imagino Nueva York, el Parque Central de Nueva York, y su hijo está leyendo, hermanos, el periódico. Me imagino que el New York Times, algo así, hermanos. O quizás en la Colonia del Valle, leyendo la prensa. O aquí junto a la iglesia tenemos también un parque, hermanos, leyendo El Sol de Toluca. No lo sé. Pero su hijo está ocupado, hermanos, y el viejecito escucha dentro de los arbustos, escucha un trinar de un ave. Y le dice a su hijo, hijo, ¿qué es? Y el hijo, hermanos, leyendo su periódico dice, un gorrión, papá. Cuando la vida, hermanos, va a entrada en años, los viejecitos suelen ser así, o solemos ser así, hermanos. Le vuelve a preguntar la segunda vez, hijo, ¿qué es eso? Papá, te digo que es un gorrión, pero nunca dejó el periódico. La tercera vez, hermanos, el viejecito insistió y le dijo, hijo, ¿qué es eso? Papá, te dije que es un gorrión. Y la cuarta vez, hijo, ¿qué es eso?
Y el hijo, hermanos, desesperado le dice: papá, te estoy diciendo que es un gorrión, por favor entiende. Seguramente el ancianito, hermanos, se sintió triste en ese momento porque su hijo le estaba gritando. Se levanta y le hace una seña con la mano diciendo: espérate aquí. Entra a su casa, sale con un código y le dice con la señal que leyera ahí. Y le dice en voz alta. El hombre empieza a leer y dice el texto: esta mañana estuve con mi hijo de 3 años en el parque y durante 21 veces el pequeño me preguntó que qué era y yo le dije que era un pájaro. Pero cada vez que me preguntaba, yo le respondía con ternura, con amor, porque es mi hijo. Y el viejecito, para ese momento, hermanos, en la 4ª vez, el hijo le contestó de manera muy arrogante, hermanos. Ojalá nosotros podamos ver esto en nuestra vida. Nuestros pequeños hermanos, yo me acuerdo, Giovanni aquí está presente, tenía 4 años y me decía: quiero andar en bicicleta, y caminaba por él, hermanos, todo el suburbio, toda la cuadra de la calle, y te cansabas y volvías a intentarlo. Y a nuestros hijos les decías, hermanos, no podían decir una palabra y se la repetías 1000 veces y los instruías. Y ojalá eso ellos lo puedan valorar, hermanos. Ellos puedan ver esa parte. Esta tarde, hermanos, tratamos esto, de que honres a tu padre y a tu madre, de que les asistas, de que te preocupes por ellos y que estés al pendiente. Papá y mamá, hermanos, si necesitan dinero, nunca, pero nunca te lo van a decir, porque saben las necesidades que tú tienes. Papá y mamá quieren solamente de tu tiempo, de que te tomes un té con ellos, de que vayas y les saludes, de que hoy, hermanos, tomes tu teléfono y les puedas saludar y les puedas preguntar cómo están. Qué grandioso es, hermanos, cuando tu hijo se preocupa y a través del teléfono te está llamando. Qué bello es, hermanos, cuando los hijos se preocupan por ti. Bendito Dios, porque los hemos sabido instruir, hermanos. Les hemos dado todo en algún momento, hermanos, de verdad. Yo creo que en algún momento de nuestra vida nos sacrificamos nosotros por dárselo a nuestros hijos. Y ojalá hijos de padres de la iglesia que han entendido la palabra de Dios correspondan a sus padres. Esta tarde, cuando empecé a buscar qué iba a predicar, me subí al comedor, hermanos, y opté por predicar esto. Y entonces escribí 2 renglones, hermanos, que dicen así: por ti, hijo, me he desvelado por ti, me he sacrificado por ti, me he quedado muchas veces sin comer por ti, porque en efecto, hermanos, y todo esto, hermanos, de repente el acabose de la vida, las canas, el quedarme sin pelo es por ti. Pero finalmente, bendito seas, hijo, porque es lo mejor que Dios nos ha dado. Es lo mejor que tenemos en nuestra vida y lo hicimos siempre, hermanos, sacando a nuestros hijos adelante con sacrificio. Y no reparamos ante ninguna situación, porque amamos a nuestros hijos. Pero hoy, hijos, correspondan a los padres. Sean agradecidos con ellos. Dice es Efesios. Efesios capítulo 6. Versículo 1 en adelante, dice así: hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo lo confirma, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre en la antigüedad, en el libro de Éxodo y de Deuteronomio. Y Pablo apóstol les dice a los de Filipos, a los efesios: obedezcan a sus padres, hónrenlos, porque van a tener muchas bendiciones si esto lo hacen. Verso 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bendito Dios, hermanos, que en la iglesia del Señor encontramos hombres y mujeres responsables para cuidar a sus padres. Esta mañana a mi amigo, a mi querido hermano, amigo Daniel, le preguntaba a tu mami cómo está, y me decía bien, 89 años, hermanos. Y admiro a familias de aquí de Toluca, hermanos, que están al pendiente de papá y de mamá. Hermanas Velasco, sigan siendo así. Hermanas Carmona, sigan siendo así. Respeten a papá y a mamá, y me faltan muchas familias. Pero la Biblia dice, hermanos, que honremos a nuestros padres. Voy a terminar con un pasaje, hermanos, pero antes, en la iglesia no estamos acostumbrados al testimonio. Yo les quiero pedir en esta tarde, hermanos, que me den unos minutos para relatarles un testimonio. ¿Me dan permiso, hermanos? A ver, la hermana que está en el sofá verde, allá en casa, ¿me da permiso? Ya dijo que sí, hermanos. ¿Ustedes me dan permiso? Bien. Quiero relatarles un testimonio, hermanos, y luego termino con un pasaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. No había agregado pero es el capítulo 7. Vamos a quedarnos ahí. El Evangelio de Mateo, capítulo 7. El testimonio es el siguiente, hermanos. Hace casi 2 años, en el mes de septiembre, había platicado con mi madre un miércoles. Estaba con esperanzas, hermanos, de hacer las cosas, de celebrar las cabañas, preocupada, porque el hermano encargado en la congregación donde ella estaba, en ese momento andaba de viaje, y bueno, decía, pero queremos hacer una fiesta bonita. Esa tarde platiqué con ella, hermanos. Al día siguiente, a la misma hora, me habla por teléfono una sobrina mía y me dice, así le decíamos a mi mamá, mamá Lucha está en el hospital. Yo pensaba que la habían llevado como de rutina, hermanos, se presentaban algunas situaciones de mi madre y de repente iba al hospital. 2 días después la teníamos de regreso en casa. Pero en esta ocasión no fue así, hermanos. Llegué al hospital municipal de Jalatlaco y entonces me di cuenta que era otra la situación que mi madre en ese momento estaba viviendo. Tomé el aceite, la ungí, hermanos, y vi una inquietud en ella. Le preguntó mi hermana que qué le dolía y con dificultad llevó su mano izquierda a la cabeza. Para entonces les habían dicho, hermanos, que era un derrame. Y mi hermana en ese momento me dice, ya no hay que trasladarla a Toluca, ya nos quedamos aquí. Hablo con el doctor y me dice entonces, hermanos, que hay 2 opciones. Un problema, hermanos, que se puede resolver y el problema que ya no tendría solución. Hablamos con la familia y decimos, trasladémosla a Toluca. La trasladamos y cuando ella llegó, hermanos, llegó para ser entubada. En ese momento había muerto, su cerebro había muerto. Era un jueves, hermanos. El viernes haciendo las actividades casi cotidianas. El sábado estando en la iglesia del Tejocote. Tejocote está a unos 10 minutos de esta localidad. Encargado de esa iglesia, atendiendo a las responsabilidades nuestras, esperando, hermanos, una situación complicada. Yo había hecho el compromiso de quedarme esa noche a cuidar a mi madre. A las 2 de la tarde, cuando comíamos, hermanos, me dice un chico que yo considero un gran amigo. Y si me está viendo y si no me está viendo, díganle por favor que me acuerde de él. Le agradezco muchísimo. Jair. Me dijo, hermano, váyase con su mamá. Su mamá
seguramente, hermano, lo está esperando. Vaya con su mamá y su familia. Entonces la mamá de Yair, hermano, su hermana Flor, si me está viendo, me dijo: hermano, haga caso, váyase. Salí ese momento hacia el hospital, hermanos, en un ride del hermano Antonio Molina. Llegué al hospital y el semín que estaba sobre Toyoca. Ahí mi familia se empezó a juntar. Y toda esa tarde, hermanos, subieron para ver a mi madre. Ellos decían así, despedirse de ella. El médico decía que cada momento, hermanos, se complicaba. Cuando ya todos se fueron, a las 9:30 de la noche, yo subí. Llevaba mi maleta de la Biblia. Y cuando llegué al lugar donde estaba, me costó mucho trabajo acercarme. No sé cuánto tiempo estuve, hermanos. Me hinqué, oré, hermanos, y le dije al Señor: recógela, Padre. Veo un sufrimiento en mí grande y no la quiero ver así. Por favor, Señor, descánsala. Terminé mi oración, me acerqué a ella, la toqué, gélida completamente, hermanos. Y entonces los médicos dicen que en muerte cerebral no te entienden, que ya no te escuchan. No me acordé de eso. Tomé la mano de mi madre y le dije: quiero que descanses. Has hecho con nosotros, fuimos 7 hermanos. Ella quedó viuda, hermanos, cuando yo nací. Has hecho de nosotros cosas maravillosas en la vida, pero quiero que descanses. Pero sí quiero decirte, madre, que en el reino de Cristo nos encontramos. La despedí, hermanos. Y yo quiero en esta tarde pedirte, querido hermano, que me ves, que vayas con tus padres, que no esperes momentos así, que vayas ahora mismo y que les des un abrazo y que les digas cuánto los quieres, porque honrar a tu padre y a tu madre se debe todo esto. Decirles, aunque no tengas que ofrecerles, hermano, nada, sin embargo, llévales un abrazo, dile cuánto los amas, porque queremos nosotros, hermanos, seguir en las cosas del Eterno, vivir las cosas maravillosas de Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie y voy a terminar con este pasaje, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Allá en casa, como estamos, le damos lectura al verso 12. Así que, todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Queridos hermanos, todas las cosas que quisiéramos vivir, cuando ya no podamos vivir por nosotros, cuando ya nos tenga alguien que auxiliar, hagámoslo con nuestros padres. Vivamos, disfrutemos a nuestros padres. Cuando llegue a casa, dale un abrazo. Si no lo tienes en este momento, búscalo, llámalo por teléfono. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Paz a vosotros.